Muy buenos días, estudiantes del grado 7.1 y el grado 7.2. En este momento vamos a realizar la explicación del taller número 5 de lengua castellana. Iniciemos. Espero que hayan avanzado poco a poco y si tienen alguna duda, no duden en manifestármela. Al inicio de la guía hay unas orientaciones para el desarrollo. 1. Escribe y desarrolla todas las actividades. Lee y desarrolla toda la guía. 3. Para el desarrollo del trabajo se debe tener presente los siguientes aspectos: orden, ortografía, signos de puntuación, respuestas claras, precisas y letra legible. Y si los que van a enviar el trabajo por medio de WhatsApp o correo electrónico, entonces lo envían por PDF o si no, en el colegio presencial. Listo. Género lírico. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila sube. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Gustavo Adolfo Bécquer. La poesía es el término del griego poens, significa crear. Es aquel donde el poeta expresa sus propios sentimientos. Es una de las manifestaciones más antiguas del ser humano. En la vida hay mucho dolor, pero mis penas alivian con tu amor. Es una estrofa de un poema. Tipos de poemas tradicionales. Es toda composición poética que está formada por versos y estrofas. Entonces vemos que acá hay 3 estrofas y cada línea es un verso. Estructura del poema. Cada poema tiene una estructura que lo diferencia de otros tipos de texto. Las líneas de un poema se denominan versos y un conjunto de versos forman una estrofa. Ejemplo, vemos que cada línea es un verso y el conjunto de esos versos es una estrofa. Gustavo Adolfo Bécquer, Amor Eterno, vemos que es un conjunto de versos que forman una estrofa. El verso es cada uno de los renglones que constituyen una estrofa. Y la estrofa es la unión de 2 o más versos enlazados por el desarrollo poético. Constituyentes de forma. Elementos, verso, es la unidad métrica mínima, en general corresponde a una línea de escritura en un poema. La estrofa es un conjunto de versos con una distribución fija de sílabas. Rima es la igualdad o repetición de una secuencia de fonemas o sonidos al final del verso, a partir de la última vocal acentuada. Existen 3 tipos de rima: asonante, consonante y libre. Ejemplo. Entonces vemos acá que hay rima porque coincide la terminación de las palabras ojea con pasea, levanta con canta. Vemos que tiene rima consonante. El conjunto de esos versos vemos que forman 2 estrofas. Además, para dar musicalidad a un poema se emplea la rima. 2 palabras riman cuando terminan con el mismo sonido o con sonidos semejantes. Lee las siguientes oraciones e identifica las palabras que riman. San Roque, haz que este perro no me toque. ¿Qué palabra rima? Roque con toque. Vemos que terminan igual. Ejemplo, rima asonante. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya en el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves porque tal vez un jueves como es hoy de otoño. César Vallejo. Vemos que hay una rima asonante. La rima asonante coincide en alguna de las sílabas o alguna de las vocales. Ejemplo, rima blanca. En la noche del corazón, la gota de tu nombre lento, en silencio circula y viaja en pasión. Vemos que coincide la primera con la última, o sea que es una rima consonante. La rima consonante hay igualdad de sonidos en la terminación de 2 palabras. Ejemplo, es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado. Entonces vemos que la terminación de las palabras helado
Sale con cansado, siente con presente. La rima sonante consiste en la igualdad de vocales en las terminaciones de dos palabras. Ejemplo, creo en el hombre, he visto espadas astilladas a trallazos, almas cegadas avanzando a brincos, espadas a caballo de dolor y del hambre, y he creído. Entonces vemos que hay coincidencia, pero en las vocales, en igualdad de vocales. Bueno, continuando con la guía, están las preguntas de exploración. La poesía es conocimiento, protección, dominio, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es magia por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan, alimento, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria, diálogo con la ausencia, la angustia y la desesperación, la alimenta, presencia. La pregunta número 1 nos dice, ¿qué opina acerca del fragmento anterior? ¿Ustedes qué opinan? Cada uno va a escribir qué opinan de ese fragmento. Puede ser, uno puede decir que desde el punto de vista la poesía es todo lo que está, lo que es y lo que está en el ser y sus manifestaciones naturales en lo creado. La poesía es creación y así lo llamaron los griegos. Poesis, que es creación. En conclusión, es el contenido total de todas las expresiones que hace el ser humano. Podemos dar nuestro punto de vista acerca de el fragmento anterior. Ustedes, cada uno escribe lo que ustedes opinan acerca del fragmento sobre la poesía. 2. ¿Qué significa para ti la poesía? Entonces, para ustedes, ¿qué significa la poesía? Composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y armonía del verso. Entonces, de esta manera vamos desarrollando la guía. En este punto 3, descubre el mensaje secreto, escribe la primera letra de cada dibujo. Entonces, vamos, es un mensaje oculto. Esta es una estrella, la primera letra es la E. Esta es una luna, la primera letra es la L. Y así sucesivamente vamos a adivinar el mensaje que está oculto. Esto es un biberón. Esto es un ojo. Esto es una silla. Esto es queso. Esto es un unicornio. Esto es un elefante. Esto es una escoba. Esta es una serpiente, o sea que empieza con S. Esto es un televisor, o sea que la primera es la T. Y esta es la A de avión. Y hemos descubierto el mensaje oculto. El bosque está encantado. Listo. Hemos terminado las preguntas de exploración. Continuamos con la conceptualización. Lírica. Los textos líricos expresan el mundo subjetivo del autor, sus emociones y sentimientos, o una profunda reflexión. Suele escribirse en verso, pero también se utiliza la prosa. El texto lírico o el género lírico. La lírica es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Vemos que existe el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Se dice que la poesía refina el lenguaje natural de una comunidad elevándolo a su máxima capacidad expresiva. La poesía agrega nuevos sentimientos al significado común de las palabras. Lenguaje denotativo, ¿qué será eso? Es la forma de expresión, se utiliza para decir las cosas tal como son o se presentan, es decir, el énfasis de quien escribe o emite la información. Ejemplo, hoy asistimos al colegio y la primera es la clase de matemáticas. Entonces, o sea que el lenguaje notativo dice las cosas tal y como son.
El lenguaje connotativo se emplea en forma simbólica o figurada y no solo comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, el lenguaje connotativo es más bien simbólico. Nos habla con refranes, con ejemplos, con sentimientos. Vemos el género lírico, su intención comunicativa, las características y los mensajes. Algunas características generales como la expresividad, la temática, la autoría, la estructura, elementos. La estructura del poema. Verso. Es cada línea de un poema y el poema tiene 8 versos. La estrofa es un conjunto de versos relacionados por la medida y la rima. En el ejemplo hay 2 estrofas de 4 versos cada una. O sea, 2 estrofas, cada verso es cada lineecita, o sea que hay 8 versos. Y vemos que en el poema hay rima porque coinciden estas 2 palabras. Poema es toda composición poética que está formada por versos. La rima. Rima es la semejanza de sonidos que se da a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso. Tipos de rima, la rima consonante. Todas las vocales y consonantes son iguales a partir de la sílaba que lleva la fuerza de pronunciación. Y vemos acá un ejemplo que terminan igual, o sea que pertenece a la rima consonante. La rima sonante, en este tipo de rima, las vocales a partir de la sílaba que lleva la fuerza de pronunciación son iguales. Entonces coinciden, según la pronunciación, algunas vocales. Acá nos dicen que es un poema. Entonces, a partir de la definición de lo que está acá, de lo que hemos leído, poema es toda composición poética que está formada por versos. Entonces vemos que está formada por versos y leemos las opciones y vamos a identificar la que más se aproxime a lo que significa poema. Entonces, A, un poema te inspira y te lleva a otros mundos imaginarios y reales. B, un poema es un conjunto de retahílas. C, un poema es un conjunto de fábulas. Y D, leyenda que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué es un poema? Entonces podemos decir que un poema te inspira y te lleva a otros mundos imaginarios y reales. Seguimos con las 5. ¿Qué debe tener un poema? A, debe contar con rimas, debe contar con versos, debe contar con rimas y estas a su vez se componen de versos y estrofas según la estructura que vimos, o es una historia fabulosa de la tradición oral. Entonces ustedes ahí van a señalar la que consideren correcta. ¿Qué es un verso? Es cada línea de un poema. Está en la definición, verso, cada línea de un poema es un verso. ¿Y qué es una estrofa? Es un conjunto de versos de un poema. De esa manera, vamos poco a poco solucionando la guía. Estructura lírica. 8. Lee los 2 poemas y completa la tabla que aparece a continuación. Texto 1, raíces. ¿Cómo pretenden que olvide mi cultura, mi gente o mis raíces? Viva aquí o viva allá, lo mismo será. No puedo arrancar de mi mente y de mi cuerpo lo que soy. Con ello me identifico y lo llevo a donde voy. El primer texto es de Rubiela Chavera y el texto 2, poesía 1. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Son versos sencillos, un fragmento de José Martí. Nos dicen que el número de estrofas en el poema 1, el número de estrofas, vemos que hay una estrofa, todo esto conforma una estrofa y todo esto conforma otra estrofa. Entonces hay 2 estrofas. En el poema
2, vemos que hay 1, 2 y 3 estrofas. Entonces apuntamos ahí que hay 3 estrofas. El número de versos. Entonces vamos a mirar cuántos versos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene en el poema 1, 8. Y en el poema 2 tiene 4, 8, 12. Tiene 12 versos. Los autores. Entonces en el poema 1, ¿quién es? Rubiela Chavera. Y en el poema 2 es José Marte. Entonces vamos a escribir los nombres de los autores. Acá van a comentar si les gustó el poema 1, sí o no y por qué. Se justifica la respuesta. 9. Escribe una estrofa de 4 versos en la que cuentes qué es lo que más te gusta hacer. Mira el ejemplo. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Augusto y aunque me causa mucho susto montando bicicleta, me siento a gusto. Entonces, acá también yo hice la mía, está en mejora. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Heidi y aunque me cause mucho susto, me gusta mucho ver el león que se esconde detrás del telón. Entonces, pues hay algunas que terminan gusto con susto, león con telón. ¿Listo? De esa manera, pues desarrollamos el punto número 9. Estrategias para comprender un poema desde su contenido. 10. Hago una lectura individual del siguiente poema. Tierra enferma. Enferma está la tierra, que mis ancestros mucho cuidaban. Máquinas las explotan día y noche y lo peor es que no se ven las ganancias. Ya muy poco se extrae, poco vemos el metal, cada vez se ve más triste, mi tierra enferma está. ¿Cuál es el tema del poema? ¿Ustedes cuál creen que es el tema del poema? ¿Qué relación tiene el título del poema con su contenido? El título es Tierra enferma. ¿Tiene relación con lo que nos habla el poema? Se relaciona porque el contenido del poema habla de un lugar que se encuentra en mal estado. Además, tanto el primer y último verso repiten la misma idea. El autor, ¿quién es el autor? Entonces escribimos Rubiela Chavera. Vamos a escribir la opinión, ¿le gustó sí o no y por qué? Y vamos a ir así de esa manera desarrollando la guía. El punto número 11 señala cuál de las siguientes expresiones corresponden a un ejemplo de lenguaje denotativo o de lenguaje connotativo. Aquí en la guía vemos las definiciones de lenguaje connotativo y lenguaje denotativo. Sin embargo, vamos a explicar un poco más para que ustedes les quede más clara la idea. Continuamos. El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en diferentes entornos, como el uso cotidiano y coloquial, como nosotros hablábamos, algunas expresiones. Pero también se encuentra bastante en los textos literarios. Se debe a que se refiere a las posibilidades sugestivas y ambiguas del lenguaje, de modo que su estética es definida y con estilo, capaz de expresar emociones de manera subjetiva, lo que lo lleva a permitir diferentes lecturas o interpretaciones. En resumen, la connotación permite el uso de una palabra en sentido figurado, apoyado en hechos circunstanciales que dependen del contexto, pudiendo usarse como comparación, poesía, etc. Veamos algunos ejemplos de lenguaje connotativo. Más vale pájaro en mano que ciento volando. El lenguaje denotativo. Mientras que el lenguaje connotativo habla en forma figurada, el lenguaje denotativo es todo lo contrario. Es el que usa la palabra acorde a la realidad, en sentido totalmente objetivo. Es decir, cuando se usa una forma de expresión para decir algo tal cual es. Entonces, el lenguaje notativo nos dice las cosas como son. Se dice que se ha hecho utilizando este tipo de lenguaje de manera objetiva, comunicando con total claridad,
con el ánimo o en el ánimo de ser perfectamente entendible sin necesidad de que el receptor u oyente tenga que hacer ningún tipo de interpretación y sin uso de simbología. No usa símbolos y es claro, cosa de que el que lo diga y el que lo escucha lo entiendan perfectamente. En este caso, ejemplos de lenguaje notativo son: he leído esta página del periódico. O sea, queda claro el mensaje de que está leyendo y de que ha leído esta página del periódico. El lenguaje connotativo y denotativo. Entonces, acá vemos como una comparación y diferencia. El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. Ejemplo, la luna nueva es la risa del cielo. Entonces, seguimos viendo que el lenguaje connotativo es el que se usa o utiliza el lenguaje de una forma figurada. El lenguaje denotativo es el lenguaje en el que se usa la palabra acorde a la realidad, en sentido totalmente objetivo. Ejemplo, el elefante es un paquidermo, o sea, tal cual como es la realidad. Entonces, a Pedro le rompieron la maceta en la pelea. ¿Qué será pelea? Entre paréntesis está la definición, que es cabeza. ¿Ustedes qué creen? ¿A qué tipo de lenguaje pertenece? ¿Denotativo o connotativo? Entonces, el lenguaje connotativo es el que se usa con comparaciones en un sentido figurado. Entonces, este pertenece a un lenguaje connotativo. Andrés Manuel es un iluminado, cree que es el salvador del mundo. Igualmente, es un lenguaje que nos está relacionando a algo y el mensaje no es claro. Besó a su novia por un largo rato. Vemos que el mensaje es directo y entendemos lo que nos están queriendo decir. Entonces, es un tipo de lenguaje denotativo. El buitre es un ave carroñera. Entonces, el mensaje es claro, pertenece al lenguaje denotativo. El calor familiar es amor, afecto y ser acogido. Vemos que calor puede referirse a temperatura. También acá no se está refiriendo a temperatura, sino como el calor familiar, es como más a sentimiento. Entonces el mensaje no está claro. En este transcurso de ideas, este pertenece al lenguaje connotativo. Si fuera denotativo, la oración fuera diferente. Por ejemplo, se rompió la maceta al caerse al suelo. O sea, ya el mensaje es claro, pero entonces acá nos nombra que la pelea, que se está refiriendo en sentido figurado a la cabeza. El patio está iluminado. El mensaje es claro, pero en lugar de decirnos que el patio está iluminado, nos dice Andrés Manuel es un iluminado. O sea, ¿cómo así? ¿Es un iluminado? No, pues es el patio que está iluminado para que el lenguaje sea claro. Acá, para que este lenguaje sea connotativo, la oración puede ser, le dio un beso al suelo. Entonces, ahí sí ya queda como en sentido figurado y ahí ya no sería denotativo, sino connotativo. Refiriéndose, le dio un beso al suelo. Puede ser que se cayó, uy, besó el suelo o le dio un beso como refiriéndose a una caída. Bueno, de esta manera solucionamos este punto. 12. Del siguiente personaje escribe un poema con 4 versos. No olvides agregar la rima. Entonces, es un angelito. Vamos a escribir un poema de 4 versos, una estrofita, que ojalá tengan rima. Vamos a poner a volar nuestra imaginación. En nota literaria está Mari Grueso Romero. Romero nació en 1947 en Guapí, Cauca. Vive en Buenaventura, es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Quindío, escritora, poeta y narradora oral. Ha escrito, entre otros, los libros El otro yo que, si soy yo,
de baúl a la escuela, El mar y tú, poesía afrocolombiana, Negra soy y el disco compacto Mi gente, mi tierra, mi mar. En 1997 recibió el reconocimiento como la primera mujer poeta consagrada al Pacífico, del Pacífico Caucano, otorgado por la Normal Nacional. Actualmente se desempeña como docente en Buenaventura, donde reside. Entonces, es la autora de este poema, Negra soy. Hermoso este poema. ¿Por qué me dicen morena si moreno no es color? Yo tengo una raza que es negra y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento diciéndome de color, dizque pa, endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy, y de mis ancestros africanos y del sonar del tambo soy. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que soy yo. La autora Mari Grueso Romero. ¿De qué trata el poema? Vamos a escribir ustedes que entendieron y de qué trata el poema. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Entonces las vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 estrofas. ¿Cuántos versos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 4, 20. Tiene 20 versos. Escribe la definición de diversidad. Diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes. Todos no pueden ser igual que uno, todos somos diferentes. ¿Sabe qué es la afrocolombianidad? Si no sabes, consúltalo y escribe lo que entendiste. El afrocolombiano es el colombiano descendiente de negros africanos. Se suele denominar este grupo humano negros, morenos, mulatos, afros y otras denominaciones. En nuestra cotidianidad, ¿qué palabras o expresiones discriminatorias utilizamos sin darnos cuenta? Entonces, escríbelo. Lo van a escribir. ¿Qué expresiones utilizamos que de pronto son discriminatorias y las usamos sin darnos cuenta? 7. Con un dibujo representa lo que entendiste del poema Negra soy. Vamos a hacer un dibujo representando el poema que acabamos de leer. Por último, viene la creación literaria. Continuando con la lectura de la maravillosa historia Viaje al centro de la Tierra, este mes leeremos muy concentrados los capítulos 6, 7 y 8. Sigamos descubriendo misterios. A partir de la lectura de los capítulos responde. 1. ¿Te gustaría viajar al centro de la Tierra? Ustedes que dicen van a escribir su punto de vista. El autor de Viaje al centro de la Tierra fue Julio Verne. Consulta la vida de este autor y completa la siguiente tabla. En muchos libros vienen algunos datos biográficos del autor. Podemos sacar la información de allí. Lugar y fecha de nacimiento, el 8 de febrero de 1828 en Nantes. Lugar y fecha de su muerte en Amiens en 1905. Títulos de algunas obras, De la Tierra a la Luna, en 1865, 20.000 leguas de viaje submarino, en 1870, y La Isla Misteriosa, en 1874. Describe la estructura de la Tierra tal y como la conocemos hoy. Entonces vamos a desarrollar ese punto. Entonces podemos describir que la Tierra se compone de corteza, manto y núcleo. De esta manera es la estructura de la Tierra tal y como la conocemos en nuestros tiempos o como lo conocemos hasta hoy. 4. Explica qué es un cráter y dibújalo. ¿Qué es un cráter? Los cráteres volcánicos son depresiones circulares en forma de cono causadas por actividad volcánica. Funcionan como abertura o boca de erupción de muchos volcanes y están ubicados generalmente en su cima. Y vamos a hacer un dibujito de lo que es un cráter. Axel utiliza la expresión dormir como un tronco para describir su primera noche en Islandia. Escribe otras expresiones que se empleen para describir un sueño pesado.
Acá les tengo algunos ejemplos, ustedes pueden tener otros. Dormir como un leño, dormir como un bendito, dormir como un lirón, dormir como un bebé o el más conocido, caer en los brazos de Morfeo. Entonces quiere decir que ha tenido un sueño plácido y profundo. Sexta, realiza un folleto con toda la información que nos quieras compartir del capítulo que más te haya llamado la atención. Entonces es un punto muy bonito, muy creativo, muy práctico para que ustedes lo realicen en casa de la manera más creativa posible. 7. Explica qué es el sol de medianoche. Entonces, ¿qué será eso? El sol de medianoche es un fenómeno astronómico que se produce en el solsticio de verano en los polos de la Tierra. Es un tiempo durante en el que el sol es observable las 24 horas. O sea que el sol puede estar de noche que se sigue observando. Ese es el sol de medianoche. Hasta aquí hemos realizado un buen trabajo. Con responsabilidad y disciplina lo lograremos. Hay unas preguntas reflexivas. Cuéntenos cómo te fue con la guía. ¿Te gustó? Justifica la respuesta. ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué parte mejorarías? Entonces, si tenemos propuestas, las podemos escribir y no hay ningún problema. De todas las cosas que tú usas, tu expresión es la más importante. Una breve reflexión para la explicación de la asesoría de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que podamos resolver todas las dudas y las inquietudes de la mejor manera. Que estén bien. Hasta luego.